Y me da mucho gusto, mucho gusto recibir aquí en el estudio de la red de Radio Red a un compañero de trabajo, a uno de nuestros compañeros de esta emisora Radio Red en el 1110 de amplitud modulada. Seguramente usted lo conoce, Jorge Gudiño Hernández, el conductor del programa La Tertulia. Jorge Gudiño, bienvenido. Mil gracias, Jesús Me da Martín. mucho gusto tenerte aquí en la red de Radio Red. Muchos de nuestros amigos te escuchan los viernes en la noche de 9 a 10 con tu programa La Tertulia. Y pues me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, porque también me dio una grata sorpresa y te agradezco que me lo hayas dedicado. Es tu primer libro, ¿verdad? Mi primer libro. Los trenes nunca van hacia el este, de Jorge Alberto Gudiño Hernández. Algunos cruzaron el Atlántico en búsqueda de riqueza. Jonathan Stauben-Bagnet, así se... Creo que sí. Lo hizo por el color de una mujer. Bueno, para empezar, antes de hablar del libro, yo sí quiero hablar primero de tu programa. Permíteme platicar de tu programa, porque es muy importante que el público que va a seleccionar tu libro para bebérselo este próximo fin de semana, sepa quién eres, quien no te ha escuchado, para que te escuche todos los viernes. Háblanos de tu programa, cómo lo empezaron, qué es lo que hace en tu programa, cómo recomiendas los libros, platícanos. La Tertulia la empezamos hace 6 años. Ajá. En abril acabamos de cumplir 6 años, Mayra González Olvera y yo. Ajá. Aquí justo en esta cabina, en el lugar cambiado, ¿no? Yo suelo estar donde tú y Mayra del otro lado. Y a la fecha seguimos presumiendo de que es el único programa que se dedica exclusivamente a la literatura en la radio comercial en México, que es todos los viernes 1 hora en la que solo hablamos de literatura. Muchas veces tenemos entrevistas con autores que justo en estos momentos están sacando novedades y demás. A veces abordamos temas que tienen que... Nuestro primer programa, por ejemplo, fue las mujeres en la literatura. Evidentemente nos quedamos cortos y seguimos hablando de eso. Y también el último viernes de cada mes, el primer viernes de cada mes, porque me confundo, hacemos algo que se llama La Tarea. Durante todo el mes les decimos, lean tal libro, lean tal libro, lean tal libro, y luego ese viernes nosotros lo comentamos aquí, recibimos llamadas, comentamos el libro todos juntos, y pues se va haciendo una dinámica que poco a poco pues ha ido funcionando bien. ¿Cómo le han encontrado la receta, pues? ¿Cómo han encontrado cómo han hecho este secreto para poder establecerse ya como uno de los programas más importantes en materia de literatura en un país donde no se lee o se lee muy poco, Jorge? Nosotros hemos descubierto que aun cuando se lee poco, o eso dicen las cifras oficiales, la gente de todas formas sí lee. Sí es poco, pero se lee. Es decir, si hacemos caso de ese medio libro al año que dicen las cifras más pesimistas, pues medio libro al año por persona en el país quiere decir que se leen 50 millones de libros al año en este país, que bueno, no es lo que deseamos, pero ya es un número importante. Y también hemos descubierto que a la gente le gusta mucho platicar de lo que lee y que quizás es uno de los principales problemas que tiene la lectura en este país. De pronto la gente lee y ya, como los que están alrededor de ellos no leen, se acaba su proceso de lectura. Se topan con pared, no pueden platicar de eso. Y hemos descubierto en La Tertulia que platicar de libros y continuar la lectura es una cosa que le gusta mucho a nuestros radioescuchas, y quizá ahí está la clave de nuestra permanencia. Partir más que nada de la propia naturaleza de la cultura mexicana, o de la forma en la que nos han educado, más que leer, escuchar y observar, platicar. Digamos que eso es parte de nuestra cultura. Pero ¿es la idea de La Tertulia fomentar más la lectura o tratar de entretenernos y alimentarnos con lo que ya se tiene en materia de lectores? No, sí es la idea fomentar la lectura, y creo que ha funcionado. Por ejemplo, en esta mecánica de las tareas hemos descubierto que cada vez más personas nos llaman para hacernos comentarios y nos dicen, a mí me gustó por tal cosa o a mí no me gustó por tal otra, y cada vez tenemos más radioescuchas que nos dicen ese tipo de cosas. También, por ejemplo, en muchas entrevistas nos llegan llamadas del público que nos dicen, por favor pregúntele tal o cual al escritor que está, porque otra de las cosas que hemos descubierto es que a la gente le gusta mucho que le cuenten cosas. Quizá el asunto de la lectura está estigmatizado erróneamente y es cansado, es difícil, da sueño, pero en contraparte le gusta que le cuenten cosas, y poco a poco se van acercando a la lectura y se les nota contentos, al menos desde acá. No, pues imagínate, las noticias también son el contar historias, ¿no? Y de eso se trata, el poder contar una historia, a veces dramática, a veces muchas que enojan, otras que hacen llorar, otras que nos hacen reír,
pero pues digamos que estoy convencido de lo que tú dices, a la gente nos gusta que nos platiquen, que nos cuenten la vida, que nos cuenten las cosas. ¿Cómo descubres tú tu interés por la literatura, los libros, pero sobre todo llevarlo a un programa de radio? ¿Cómo se da ese descubrimiento, Jorge Gudiño? Bueno, desde pequeño yo leía, mi madre me leía desde muy chico, y ahí se fue haciendo pues una espiral virtuosa, ¿no? Ojo, el hábito de la lectura empieza en la casa, más que en la escuela, ¿no? La escuela es importante, pero inicia porque la escuela es una obligación. Sí. Entonces suena un poco a lastre, suena a que hay que hacerlo porque es tarea, tal cual, ¿no? Y en casa me leían al principio y luego yo empezaba a leer, y desde ahí comentábamos lo que leíamos. Y entonces desde ahí surgió mi gusto, y luego seguí leyendo de manera pues amateur. Porque en realidad yo no estudié letras hasta mucho después que hice la maestría, pero yo soy ingeniero, entonces yo leía porque me gustaba, básicamente ese era el asunto. Tiempo después conocí a Mayra, tiempo después empecé a hacer la maestría en letras también, y entonces descubrí que eso me gustaba mucho más, que me gustaba leer, pero que me gustaba hablar de lo que leía, que toda la teoría que había en torno a la lectura también me gustaba, y poco a poco se fue dando. Quizá la circunstancia más venturosa para el surgimiento de la tertulia fue que conocimos a William Yarmes. William y yo dábamos clase en la misma universidad, y un día nos invitó a platicar acerca de un libro, a hacer una pequeña sección en su programa, en Colección Nocturna, que todavía pasa todos los domingos en la madrugada, y de ahí empezamos con la idea de la tarea, y ya luego hubo un espacio disponible aquí en Radio Red y nos los asignaron. Bueno, qué bien, qué bonita historia se da, y qué bueno que se hace esta unión con William Yarmes. Usted lo conoce, William Yarmes, del apellido fácil de recordar. Ajá. Ya es famoso en la radio mexicana por esta frase. Y se abre finalmente la puerta, y descubres un mundo maravilloso a través de la radio. Maravillosa, porque ya después hemos hecho cosas en televisión y demás, pero la radio es